tardes, noches. Les damos la bienvenida en la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería, y vamos a continuar con nuestro estudio. Estuvimos viendo la última sesión, la última clase acerca de la infancia del Señor Jesucristo, que no podemos saberlo, ¿verdad? No podemos saber todo esto, pero sí podemos, pensar acerca de cómo pudo haber sido crecer en ese tiempo, en ese ambiente, en una familia con sus hermanos, con sus padres, este, el trabajo de su padre, lo que pudo haber aprendido, y en eso estábamos de que él creció como cualquier niño, pero por supuesto que era un niño especial, puesto que no traía esa naturaleza caída de pecado. Entonces debió de haber sido algo muy, muy, muy asombroso, conocer un niño así. Y pues me puedo imaginar también el ambiente familiar con los hermanos, los juegos, eh, el trato con sus padres, lo que pudieran estar hablando, y pues de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, ¿verdad? Así Acerca es, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior y vamos a ver cuál era el concepto que tenía Jesús de niño de sí mismo. La pregunta pues siempre es de si él cuando era niño sabía quién era en realidad o cómo fue que se llegó a esto. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesús desde niño, o por lo menos desde adolescente, ¿verdad? Vemos cuando se queda en el templo, pues ya era un jovencito, tendría, no sé, 12, 13 años, y para entonces él ya sabía perfectamente quién era, ¿verdad? Vemos en Lucas 2:49, cuando lo están buscando y lo encuentran, que se preocupan sus padres y entonces sus padres terrenales, ¿verdad? Y él les dice, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Evidentemente, aquí ya el Señor Jesús, de niño, de adolescente, él ya tenía la conciencia de quién era su Padre celestial. Y no solamente eso, sino que también sabía cuál era su asignación. Él sabía qué es lo que venía a hacer a este mundo desde muy temprana edad. No lo toma de sorpresa nada de lo que ocurrió, él sabía perfectamente. ¿Cómo fue el proceso? Eso sí no lo podemos saber, ¿verdad? No sabemos si tuvo algún diálogo con el Padre, o si un ángel, o las mismas escrituras. No sabemos cuál fue, o todas ellas juntas, las que le formaron en la conciencia al Señor Jesús, quién era y para qué había venido. En estas palabras anteriores, pues él sabía entonces quién era su Padre celestial, sabía que él era hijo de Dios y además sabía perfectamente a qué venía, ¿verdad? Eh, y esa obra fue lo que lo mantuvo durante todas las etapas de su vida. Vemos en Juan 4:34, cuando pues ya él está iniciando su ministerio en esta tierra, que dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y él ya sabía cuál era esa obra que tenía que hacer y sabía cuál era el propósito, cuál era la voluntad del Padre que lo había enviado, y él lo consideraba como prioritario sobre cosas como simplemente la comida física, la comida material, ¿verdad? Entonces, ¿el Señor sabía que era el Mesías? Sí, desde muy temprana edad, ¿verdad? Y esto, pues, ahí sí, como cualquier persona, poco a poco a lo largo de su vida fue tomando forma, se fue consolidando en su conciencia para actuar de acuerdo a este propósito divino y eterno que tenía. Ujú. Ujú. Sí, muy bien. Y bueno, vamos a ver acerca de cómo aprendió, de dónde recibió esta enseñanza. O sea, no había guarderías, no había kinder,
¿verdad? En casa, pues los padres, principalmente la madre es la que se encargaba de dar enseñanza a sus hijos, y aquí vemos la primera fuente de esa enseñanza, que es en el hogar, en la familia. Ujú. Ahí recibió la enseñanza que tuvo, todas las verdades fundamentales de la fe judía en ese tiempo, que estaban sustentadas por las escrituras. Hay una clara evidencia del conocimiento de esas escrituras, y hablábamos un poco la vez pasada acerca de esta mujer especial que el Señor escogió, de María que debió de haber sido una jovencita instruida en las escrituras, en la palabra, para que pudiera ser esa madre, que pudiera transmitir este conocimiento a Jesús. Y vemos que tuvo Jesús las enseñanzas necesarias sobre el único y verdadero Dios desde pequeño, ¿no? Y pues lo vemos también a lo largo de la escritura, también Jocabed, que pudo haber enseñado a Moisés, Entonces, ujú. cuando que fue la nodriza, que fue llamada como nodriza, y que pues él sabía que él era hebreo, puesto que fue a buscar a sus hermanos en algún momento. Y bueno, pues aquí vemos la importancia de lo que es la familia, la madre en especial, que es la que transmite, ¿no? Y pues yo recuerdo con qué entusiasmo y con qué fascinación escuchaba a mi hijo, pues todo acerca de su nacimiento, todo acerca de todas las circunstancias que estuvieron alrededor del embarazo, y a dónde fui, todo lo que hice, y es verdaderamente fascinante, pues, cómo lo reciben ellos, cómo les entusiasma tanto saber de esto, y pues puedo imaginar también cómo Jesús recibió esta enseñanza, este conocimiento acerca de su nacimiento sobrenatural, de su concepción sobrenatural, y la revelación de Dios por su palabra, la historia del todo, la historia del pueblo de Dios, todo lo que nosotros leemos, que hemos visto acerca del pueblo de Israel, todas la necedad, la ayuda de Dios, y todas estas cosas, todas las incidencias, todas las bendiciones, todas las profecías, todo esto, pues él lo aprendió, y sobre todo eso, ¿no? Las profecías sobre la Sobre venida, sobre él, ¿no? Que pues a mí me encanta, yo lo tengo subrayado, todos esos pasajes que me hablan acerca que son pasajes mesiánicos. Me encanta subrayarlos de azul, porque así yo los noto, ¿no? Y yo me imagino que Jesús, pues, cuando escuchaba algo, pues yo no sé, le saltaba el corazón, ¿no? Algo pasaba en él, ¿no? Que así como a nosotros nos llega una palabra específica, y como que resalta del texto, pues así yo creo que cuando él escuchaba, pues también, ¿verdad? Le llegaba al corazón, y pues hablaba a su vida. Y así, esta enseñanza correspondía entonces a sus padres, de quienes recibía esta instrucción personal, particular, en casa, y sobre todo pues de María en este caso, que le habló de todo acerca de su concepción, de su nacimiento, y pues de lo que había escuchado acerca de él, sobre todo los profetas que hablaron, ¿no? Cuando estaba bebecito ahí en ujú. el templo, y pues todo esto debió de ser de impacto y de guianza y de dirección para Jesús, ¿sí? Claro que sí. Sí, porque seguramente pues también la mamá le platicaba, ¿verdad?, acerca de la anunciación, de cómo fue la concepción, todo ese tipo de cosas, pues seguramente se las debió haber detallado María en alguna ocasión. Nada más aquí un detalle, recordar que
Ellos no tenían ahora sí que Una no tenían Biblia. una Biblia en casa, ¿eh? Por eso Era decía que oía. era muy caro, así es, Ujú, ujú. porque toda la instrucción en ese sentido, pues era de oídas, porque la copia de la Oral. escritura, pues estaba en la sinagoga, ¿verdad? Pero en la casa no tenías nada más que ahí pequeños trocitos que podrías tener en tu casa. Entonces, precisamente vamos a lo que es la enseñanza que recibió en la sinagoga. Entonces, desde niño podemos pensar que él lo llevaban a la sinagoga y ahí recibía una instrucción, pues un poquito como ahora es la escuela dominical, ¿verdad? Una enseñanza de acuerdo a su edad, de acuerdo a Ujú. su condición, se les enseñaba acerca de la palabra, no tan ligerito como lo hacemos ahora, ¿verdad? De que nada más son como cuentos, son como historietas, sino seguramente era algo Más más serio. formal, ¿verdad? Algo más serio, pero de cualquier manera algo adecuado a su edad y a su condición. No creo yo que hubieran recibido la misma instrucción todos, yo creo que estaban separados en ese sentido, ¿no? Entonces, vemos que el Señor Jesús acostumbró desde niño a ir a la sinagoga a recibir esta instrucción. Vemos, por ejemplo, en Lucas 2:46, en este pasaje que ya hablamos anteriormente, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué quiere decir? Pues él ya estaba familiarizado con esto. Era un ambiente que él conocía, era algo como que ya lo tenía interiorizado. Él sabía quiénes eran los maestros, sabía de lo que decía la escritura y de esa manera pues podía mantener un diálogo con las personas sabias de su tiempo. Él además, pues el conocimiento que tenía, pues iba más allá de lo natural y entonces vemos que los maestros se sorprendían de las preguntas y de las respuestas, ¿verdad? Porque un poquito también una persona demostraba su inteligencia, su conocimiento, no nada más en las respuestas, sino en las preguntas que hacía, ¿verdad? Hacía preguntas muy incisivas, muy puntuales que ponían yo creo que en aprietos en más de una ocasión a estos sabios de la ley, ¿verdad? Y el Señor Jesús tenía el aplomo para hacerlo a su tierna edad, a los 13, 14 años, ¿verdad? Entonces, cada sábado podemos pensar que él iba a la sinagoga, ¿verdad? Y esto lo vemos una vez más en Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿verdad? Era su costumbre ir a la sinagoga y participar en todo, ¿verdad? Aprendía, leía, escuchaba, preguntaba, en fin, ¿verdad? Había ahí un proceso de enseñanza y de aprendizaje muy dinámico, de acuerdo pues a la capacidad del Señor, que pues imagínense nada más las preguntas y las respuestas que pudo haber dado a los sabios de su tiempo. ¿Verdad? Entonces, durante esta infancia, durante esta juventud, durante estos primeros años de madurez, pues él pudo recibir una instrucción acerca de la escritura. Tenía bien claro, ¿verdad? Cómo estaba estructurada, quiénes eran los profetas, lo que decían acerca de él mismo, conocía la historia de Israel. Y esto lo vemos también, pues a lo largo de los evangelios, cuando hacía referencias a la escritura, vemos que conocía muy bien la escritura y la citaba en el contexto y en el momento adecuados, ¿verdad? Entonces él tenía este conocimiento bien firme dentro de su conciencia. Ujú. Ujú. Sí, pues tenemos como ejemplo simplemente en el momento en el que es tentado en el desierto, Por ejemplo, que cita literalmente, ¿verdad? Escrito está. así es. Y da la cita tal cual, Tal cual. ¿no? Ujú. En Mateo 4:4 dice, por ejemplo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también podemos ver que dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces tenía un conocimiento tal que encontraba, o sea, tenía el acervo
¿verdad? Como nosotros pretendemos, ¿verdad? El estar aprendiendo los versículos y todo, porque sabemos que son los argumentos que tenemos celestiales para cualquier circunstancia, para cualquier situación. Y ciertamente, o sea, vienen a nuestra mente en el momento preciso cuando estamos hablando con alguien o cuando estamos predicando. Probablemente tengamos un bosquejo, pero muchas veces brota esa palabra, esos pasajes brotan. ¿Por qué? Porque ya están internalizados, ya forman parte de nuestra vida. Y pues me imagino que para el Señor Jesús, bueno, también dijo el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y también dijo, cuando le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí en esta exposición que hace, también hace una exposición acerca de la ley, El sermón, ¿no? en Mateo 5:21, donde está hablando acerca de cuestiones que hace referencias de relatos históricos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces él siempre traía, y por ejemplo en esta ocasión es que les decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y de ahí retomaba, ¿verdad? Y añadía además, ¿no? Lo que él quería hacer notar en ese momento. Así que pues todo el tiempo estaba él retomando esa palabra. En Lucas 13:3 y 4 nos dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea que él tenía todo este conocimiento y también pues era conocido para haberlo mencionado, pues también era conocido por Sí. quien los estaba escuchando, por supuesto. Y en la cruz recitó, pues algunos dicen que total o parcialmente, ¿no? Algunos salmos. Y pues no lo podemos saber a ciencia cierta, nada más en la Biblia, pues podemos tener algunas palabras, algunas frases, pero bueno, pues eso no lo podemos saber tampoco. Después de las horas de las tinieblas, ahí es donde él habló y dijo, ¿verdad? Estas palabras que aparecen la mayoría en los salmos, ¿no? Sí, sí, Ujú. así es. Él Salmo estuvo 23. haciendo mucha referencia a las partes mesiánicas, por supuesto, porque Ujú, las conocía. Y además ahora sí que las tenía más cercanas porque pues sabían que hablaba de él, ¿verdad? Entonces, sí, sí, él estaba muy, muy familiarizado con la escritura. De hecho, era una de sus fuentes principales, ¿no? De conocimiento, que pues era lo que decía la palabra. Además de esto, ¿de dónde tenía él la información? ¿De dónde tenía el conocimiento? Pues de su comunión íntima con el Padre, ¿verdad? De su tiempo de oración, que sabemos que el Señor Jesús, pues todo el tiempo estaba orando, ¿verdad? El hecho de que estuviera hablando con sus discípulos o que estuviera dando enseñanza, pues eran los pequeños tiempos en los cuales no estaba orando, pero todo lo demás, él estaba en oración, estaba en contacto directo con el Padre, pues viendo qué es lo que se tenía que hacer en cada instante, ¿verdad? Entonces su fuente principal, pues fue el Padre mismo que le estaba enseñando las cosas o le estaba recordando en algún momento determinado. Él tenía una comunión muy cercana, muy íntima con el Padre y además lo estaba manifestando todo el tiempo él estaba dando testimonio de esta relación cercana que tenía con el Padre durante cada paso de su vida, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, cuando dice en Mateo 5:8, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios, pues esto él lo sabía, porque él veía a Dios y él tenía ese corazón limpio, ese corazón que no tenía nada escondido, que no tenía nada que estar ocultando.
y entonces él tenía el acceso directo para poder ver a Dios y él nos enseña de que nosotros tenemos también esa capacidad cuando cumplimos con esta condición de ser de limpio corazón, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor Jesús enseñaba, lo enseñaba por su propia experiencia, no porque alguien más se lo hubiera dicho, ¿verdad? Ni siquiera porque lo había leído, sino porque ya había vivido cada uno de estas fases. Entonces hablaba, como veíamos anteriormente, hablaba con autoridad, porque lo que decía era algo que él ya había experimentado, era algo que ya vivía y por lo tanto podía decirlo con esa firmeza, sin dudar ni un instante lo que decía, porque él ya lo había experimentado, ¿verdad? Y sin embargo, él, pues, no estaba en absoluto preocupado por las cosas materiales, como muchas veces acontece con nosotros mismos o con las personas que vemos que empiezan a tomar cierta relevancia, pues luego se van a lo material. El Señor Jesús para nada, no le importaba nada de esto. Vemos en Mateo 8:20, cuando le preguntan dónde está, dónde mora, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús viajaba todo el tiempo. ¿Y qué llevaba? Lo que llevaba puesto. Lo que llevaba puesto. Llevaría quizá por ahí un morralito con algunas cosas. Y esas eran todas sus posesiones. Salió de su casa sin nada, ¿verdad? Y cuando entrega su vida, ¿qué traía? Nada. No tenía absolutamente nada. No tenía apego a las cosas que nosotros le damos tanta importancia. Él no tenía este apego, no tenía nada que lo distrajera de su objetivo principal, ¿verdad? Conocía a Dios y por lo tanto podía hablar del Padre en primera persona, ¿verdad? Como alguien que lo conoce muy bien, que lo conoce perfectamente. De la misma manera que nosotros podemos hablar algo acerca de un personaje histórico, ¿no? De quien sea, de Newton, podemos hablar que vivió en tal lado y nació y hizo y tal. Pero realmente no lo conocemos, simplemente lo que hemos leído, ¿verdad? Lo que hemos escuchado, pero no lo conocemos, no sabemos detalles personales. Entonces, el Señor Jesús conocía detalles personales del Padre porque lo conocía perfectamente. Ujú. Ujú. Súper bien, súper bien. Y vamos a ver, la armonía en cuanto a la enseñanza del Señor Jesús, en comparación a la tradición que tenían los judíos y todo esto, ¿no? Como Jesús mismo aceptaba la palabra de Dios con esa autoridad. O sea, él decía o dice pues, en su palabra que está inspirada, ¿no? Que es una palabra inspirada. Y nos lo marca muy bien en Mateo 5:18, donde dice, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pues ya si lo dice el mismo Señor Jesucristo, pues entonces, ahora sí que Sí. si creemos en Él y todo, pues, ¿por qué dudamos, no? ¿Por qué dudamos de que la palabra está inspirada? O sea, es una palabra inspirada por Dios, ¿no? Y el mismo Señor estaba sometido a ella, ¿no? Entonces, la enseñanza del judaísmo entró pronto en conflicto con el Señor Jesucristo. La enseñanza de los maestros de su tiempo era en su mayor parte formal y legalista. Y pues hacían un énfasis muy exaltado, ¿no? Sobre las cuestiones externas de la ley, sobre las conductas, Ujú. sobre lo que se ve en forma externa, ¿no? Y fomentaban el espíritu de orgullo y arrogancia porque pues se veían bien portados, Se veía superior a cualquiera. superiores y todo. Quiero hacer un poquitito, este,
un comentario acerca de que de alguna manera estos fariseos, estos maestros de la ley, los escribas, surgieron como una necesidad para preservar la palabra, para que no se saliera, para que tuviera una contención, para que no hubiera Otras otras versiones. versiones, herejías o no sé qué. Y bueno, pues eso era muy respetable. Pero llegó el momento en el que se hizo tan legal, pues, o sea, tan duro, tan de que no se mueven las cosas, de tal manera que pues ya excluían a todo mundo, ¿no? Todos. Porque pues era tan difícil, o sea, al grado de que decían que eso de que no se podía trabajar en sábado, y decían, bueno, ¿qué significa el trabajo? Bueno, pues si tú cargas el peso de un higo o Digo, de un higo, era trabajo. ya representa un trabajo. Entonces ya ponían medidas y ponían ahí situaciones que ya hacían más Y difícil eran discusiones que se llevaban días estar discutiendo ese tipo de cosas, ese ¿no? tipo de cosas. Entonces, pues lo único que hicieron fue reducir y reducir, y pues ya cuando llega el señor, pues rompe Sí, pues con todos esos así lo esquemas. es, claro. Se están, o sea, no conocen realmente, o sea, que las cosas que el Señor ha puesto, pues las ha puesto para los hombres y no los hombres para las leyes, ¿no? Para las cosas. Entonces, pues aquí quería yo hacer ese pequeño comentario, porque pues sí, ciertamente en sus inicios, y pues es una buena actitud se hizo, pero pues llegó a tal grado que pues Perdió la esencia. perdió la esencia de la ley, ¿no? Y entonces viene el Señor Jesús y ¿qué hace? Pues rompe todos esos esquemas y pues ya no les gusta, porque además, imagínense el trabajo que ha de haber costado armar toda esta estructura legal y rígida y religiosa, como para que viniera el Señor y les dijera, eso no sirve, ¿no? O sea, yo soy el Señor del sábado, ¿no? Y yo soy todo esto, ¿no? En Mateo 6:1 nos dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y pues sí, ciertamente todo era externo, todo era pues nada más eh, superficial de alguna manera para hacer ver a la gente, ¿no? Y pues eso es muy fácil, bueno, quién sabe, ¿verdad? Y yo creo que ha de ser muy fácil, ¿no? Como en la religión, pues portarse bien y ir los domingos a reunirse o a misa y pues ahí todos somos santos y todo, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe si realmente estamos viviendo el evangelio, ¿no? Que de tal manera que Jesús no vaciló en llamarlos hipócritas, ¿no? No les dijo Les dijo palabras muy fuertes. muy fuertes. En Mateo 23, entonces Jesús reprende a los escribas y a los fariseos. Al enfrentarse a los asuntos tradicionales, incurrió en el odio de los religiosos de su tiempo, que al tal grado que decidieron eliminarlo. O sea, ya no nada más era sacarlo de las sinagogas sino matarlo, definitivamente, ¿no? En Mateo 26:4 dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. Además, o sea, ya incurrir en ilegalidades, en cuestiones tortuosas ahí para, para atraparlo, Para matarlo. para atraparlo, No nada más matar. para atrapar, para matar. Ujú. O sea, ya no nada más querían encarcelarlo o sacarlo de lo público. Ya de plano decían, no, pues la única manera de tratar con él es matar. Y lo hicieron. Así fue. Así fue. Por decir la verdad fue el único problema que tuvo el Señor Jesús con todas estas autoridades, porque además eran autoridades. Ujú. Y en cuanto a su enseñanza, pues la enseñanza del Señor era espiritual.
era diferente era diferente, iba al corazón mismo de Dios, del, ¿verdad? Lo que Dios quiso decir a través de la enseñanza y no al revés. Entonces, ahí estaba la diferencia. Vamos a orar, puede orar. Por favor. sí. Pues Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque pues nos estás abriendo otro panorama diferente, un aspecto diferente de Jesús como maestro. Y pues esto nos trae también a reflexión, Señor, y pues a, a que podamos nosotros meditar acerca de todas estas cosas en nuestros corazones, Señor, y pues aprender y también, Señor, probarnos a nosotros mismos para ser personas íntegras y tener esta comunión, Señor, contigo y tener, Señor, también buscar el conocimiento, Señor, pero no perder de vista, mi Dios, lo esencial en tu palabra, Padre, en esos principios, Señor, que no sea piedra de tropiezo para otros, para que lleguen al conocimiento de la verdad, sino que seamos esos facilitadores, Señor, que podamos mostrar, Señor, lo que has hecho en nuestra vida, Señor, que eso es pues definitivo, Padre, para que otros vean a través del fruto del Espíritu, Señor, que se pueda mostrar. Y pues te damos muchas gracias por esto, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana, no tenemos interrupciones, vamos de corrido y vamos a seguir estudiando a nuestro Señor como maestro, el mejor maestro que ha tenido este mundo, No, man. ¿verdad? Bueno, bendiciones, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.